Estamos con don Guillermo Ere, que él es candidato a senador por el movimiento Compromiso Ciudadano. Lista 10, don Guillermo. Lista 10, así, el número 10. En la campaña? Excelente, excelente. Estamos trabajando a full. Todavía estamos mucho en redes sociales y un poco empezando con vía pública, respetando, por supuesto, el calendario electoral, pero ya estamos fuertes en el tema. Este apoyo que comunicó el líder de la lista del Senado, don Carlos Amarilla, a la candidatura presidencial de Marito, ¿lo discutieron en equipo? ¿Cuál fue el criterio que utilizaron para tomar esa decisión? No, esta es una decisión individual de Carlos Amarilla y se anota exactamente en la línea de lo que el comunicado que hizo la presidenta del partido ayer determinaba, ¿verdad? Que como este es un movimiento plural, es un movimiento conformado por candidatos de todos los partidos y también con apoyos, digamos, de votos de todos los partidos y de todos los sectores, incluso independientes. Entonces, ya la presidenta en varios momentos dijo que la actitud del movimiento iba a ser liberar los votos. Y dentro de esa línea es lo que hace Carlos Amarilla. O sea, no implica que vaya a ser la postura de todo el equipo. No implica. Esto es algo que cada uno tomará una postura por su parte y esto es individual de Carlos Amarilla y se anota dentro de esa línea exclusivamente. ¿Cómo tomaste la encuesta que publicó Francisco Capri, donde da una amplia diferencia a favor de Marito en esa puja presidencial? La verdad es que no me huele del todo bien esa encuesta. Tiene ciertos datos que para mí son incongruentes, pero bueno, la encuesta es una herramienta política en las campañas, eso se ha visto todo el tiempo, ¿verdad? En el mismo día se publican, en ocasiones anteriores se produjo encuestas absolutamente dispares hechas por dos encuestadores diferentes, entonces yo prefiero no darle mucha importancia a eso. Si hacemos el corte de la campaña al día de hoy, ¿qué ya lograron como Compromiso Ciudadano? Bueno, la visibilidad, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Nuestra lista en sí es una lista de primera, por ende no necesitamos salir a tratar de que la gente sepa precisamente tanto como lo que queremos hacer, sino la gente lo que quiere ver en los candidatos es lo que pueden hacer. Y bueno, para eso hay que presentar candidaturas que tienen la seriedad y el peso propio, como el que nosotros tenemos, digamos. Una lista notable fue escrita ya hace tiempo por un periódico y esa es, yo creo que una buena definición. Aún con el cálculo más optimista, ustedes van a ingresar seguramente con 3 o 4 escaños al Congreso. ¿Cómo hacer a partir de allí para lidiar con las otras fuerzas políticas que son más grandes, que a veces parecen aplanadoras e implacables en posturas políticas? ¿Cómo lidiar con ellos? No, sin duda va a ser una lucha difícil, pero yo sí creo que en este Parlamento vamos a tener una cantidad importante de personas ocupando bancas que no van a ser de ninguno de los partidos. Así que la fuerza independiente va a ser grande. Lo que esperamos es que la ciudadanía vote con sabiduría y con madurez, de tal manera que dentro de lo que es el sector independiente elija a aquellos que realmente tienen condiciones para llevar adelante un trabajo de neutralización de aquellas polarizaciones que hay en los partidos políticos, sobre todo desde la perspectiva del peso que tiene la persona como personalidad, digamos, que no sea un jovencito que viene alegremente a través de su participación en la farándula a decir yo quiero entrar al Parlamento para representar determinados intereses, pero después sea absorbido por la fortaleza de las bancadas independientes. Por eso digo, personas que tengan un peso propio y que no necesiten ningún tipo de ayuda de nadie para enfrentarse a estas mafias que hay en el Parlamento. Si nosotros hiciéramos un ranking de las necesidades de la gente, probablemente la imperiosa necesidad de trabajar para muchos es una cuestión muy preocupante. ¿Cómo hacer con eso del Parlamento? Bueno, el Parlamento tiene en la política del Paraguay una incidencia muy fuerte. Es digamos, uno de los 3 poderes que puede incidir en las decisiones de los otros poderes en forma clarísima por el sistema que está armado en la Constitución. Así que nosotros creemos que desde el Parlamento se puede propiciar y se puede impulsar que el Ejecutivo desarrolle políticas de Estado que sean tendientes realmente a la ayuda de la ciudadanía. Y por otro lado también podemos tener mucha fuerza con respecto al accionar del Poder Judicial, ya que el Parlamento tiene la potestad de hacer juicios políticos y tiene la potestad de hacer muchas gestiones que los otros poderes del Estado no tienen en realidad.
Por lo tanto, un parlamento llevado por personas honestas y personas que realmente vienen con una vocación de servicio tienen la posibilidad de cambiar lo que es la política de nuestro país, y ese es nuestro objetivo fundamental como movimiento. Todo el mundo se queja de la justicia. Es así. ¿Cómo hacemos para mejorar? Bueno, es un círculo vicioso que se ha dado hasta ahora. Los parlamentarios mantienen a los jueces corruptos porque logran a través de eso que las causas que van en su contra no sean llevadas adelante. Entonces es un círculo vicioso. Hay que romper ese círculo vicioso por la vía de llevar personas honestas que no tengan causas en su contra por ser bandidos primero y no tengan nada que defender en ese sentido, y por el otro lado que estén preocupados por tener realmente una justicia. Porque en mi caso yo te puedo decir, yo quiero ir al Parlamento a hacer un trabajo de limpiar todo lo que yo pueda, pero también servir de ejemplo para otros ciudadanos que estén dispuestos a jugarse después y a abandonar su tranquilidad, su comodidad, su zona de confort y luchar por este país que todos necesitamos mejorar. Entonces, si eso sirve de ejemplo, yo quiero volver a mi casa después de haber cumplido mi labor parlamentaria y poder seguir caminando por la calle como hago hasta hoy y hacer todo lo que yo hago hoy sin necesidad de esconderme detrás de cuatro paredes a causa de haber hecho cosas malas. Entonces, ese tipo de ciudadano es lo que hace falta en el Parlamento. Gente que quiera ir a trabajar y volver a su lugar de origen sin tener absolutamente ningún temor de que esa vuelta sea traumática. Del 89 a esta parte, la figura del vicepresidente ha sido un rol absolutamente de pelea, de confrontación con el primer mandatario. ¿Crees que se justifica seguir teniendo un vicepresidente de la República o se puede recurrir a modelos de otros países donde...? Sí, yo creo que el modelo en sí no es el problema. El problema es que en nuestro país la política se ha hecho sobre la base del personalismo. Se desarrollan liderazgos personalísimos que secuestran la institucionalidad del Estado. Entonces, ni el presidente cumple su rol, ni el vicepresidente cumple su rol, ni los parlamentarios cumplen su rol. Hacen el trabajo en función a sus intereses, primero intereses personales y luego intereses electorales. Entonces, esto es una mezcla perversa. La institución en sí no creo que esté mal, es válida como cualquier otra. En realidad el vicepresidente no tiene una función acá en este país más que sustituir al presidente cuando él viaja o hacer de nexo con el Parlamento. En el nexo con el Parlamento no se ha dado la posibilidad de que sea efectivo eso porque el Parlamento está polarizado. Entonces los que están a favor no necesitan que el vicepresidente vaya y los que están en contra ni lo reciben. O sea, ese es el tema, son actitudes personalistas las que hay. Entonces, una vez que las instituciones funcionen, que sea el Parlamento representado por ciudadanos que realmente están preocupados por el país, van a recibir al vicepresidente y trabajar juntos para coordinar políticas de Estado que son absolutamente necesarias. Y por el otro lado, probablemente el vicepresidente, cuando sean personas, el presidente y él, sean personas realmente interesadas por el país, es posible que pueda cumplir realmente las funciones del presidente cuando éste no está, y no como ahora que no está autorizado siquiera a firmar un solo documento en sustitución del presidente. Cuando veo una sesión del Parlamento, así como con el fútbol, uno dice, quiero ser como fulano si llego a jugar fútbol en primera división. ¿Cómo quién te gustaría ser? ¿Qué modelo de parlamentario paraguayo, digo, te parece rescatable de entre tanta basura? Hay parlamentarios rescatables, sin duda, y justamente el motivo que me llevó a mí a incursionar en política y con este movimiento es el estilo de trabajo de la diputada Olga Ferreira, que es fundadora y presidenta del movimiento, porque de verdad ella sola, con una bancada solitaria, y con una presión enorme de todos los 79 diputados que son sus compañeros, ha llevado adelante una posición lineal en defensa de sus principios, de su conocimiento y de sus valores, y no ha transigido en eso. Ese tipo de parlamentarios yo creo, que sepan lo que hace falta en el país, que sepan exactamente lo que hace falta y que defiendan eso a rajatabla. Y si podemos tener una bancada grande que realmente tenga peso en las decisiones del Parlamento, todavía mejor. ¿Y como quién no te gustaría que te identificaran? ¿Tus parientes, tus amigos? No me gustaría que me identificaran con nadie como lo que veíamos, por ejemplo, la vez pasada, de un parlamentario que decía que él, para cuidar a un juez que está
injustamente procesado en el jurado hizo una llamada telefónica. Hay que olvidarse de las llamadas telefónicas. Ni el juez, ni el secretario del jurado de enjuiciamiento, ni el fiscal, nadie tiene por qué recibir una llamada de un parlamentario. Si un parlamentario tiene una cuestión que está mal hecha y que él la conoce, que se respalde en sus fueros y presente una denuncia, una nota, ¿verdad? Entonces hay que ser transparente. Entonces yo lo que no quiero es parecerme a ninguno de los parlamentarios que en la tradicional política todo el día usan la influencia de su celular para torcer cosas o para manejar poder. No, eso no es así. El parlamentario tiene que cumplir su función de parlamentario, el juez su función de juez. Eso es institucionalidad. 1 de julio de este año, primera sesión después de elegir a las nuevas autoridades del Congreso. ¿Cuál puede ser tu primera propuesta para cambiar las reglas de este país? Bueno, hay mucho que trabajar. El 1 de julio ya el proceso de elaboración del presupuesto general de gasto de la Nación, por ejemplo, está en marcha. Y yo no creo que la justicia en el presupuesto se resuelva en el Parlamento. Es imposible hacer cambios que realmente beneficien a la ciudadanía en el Parlamento. Entonces, desde ese día yo voy a trabajar para tratar de ir al Poder Ejecutivo a hacer con ellos desde ahí el presupuesto. Desde la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por supuesto. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer para incluso tratar de que en el año 2019 el presupuesto que ejecute el Estado ya sea más eficiente. Eficiente en el gasto, eficiente en todos los aspectos, porque yo estoy seguro que nosotros podemos destinar mucho más a educación y salud si cortamos muchos gastos superfluos que están escondidos en todas partes o mejoramos la ejecución presupuestaria porque, por ejemplo, el presupuesto en algunas instituciones se ejecuta un 30, un 40% apenas. La ley real no es sincero el presupuesto. No es verdadero el En presupuesto. los últimos 5 años de gobierno que se van, ¿retrocedimos o avanzamos como país? Yo creo que avanzamos en algunas líneas y en otras estamos en serio riesgo de retroceso. La institucionalidad está en serio riesgo, pero sin embargo el país yo creo que rompió el círculo vicioso de la falta de oportunidad de desarrollo con la generación de infraestructura. Lo de la deuda que se generó paralelamente puede discutirse porque el Estado no tiene capacidad de recaudar suficiente para hacer frente a esa deuda. Ahora yo estoy de acuerdo con eso, pero por algún lado había que romper este círculo vicioso. Y yo en mi caso particular tengo el ejemplo de lo que significa la mejora en la infraestructura, en lo que es la ruta que va de Villeta a Alberdi, que ha convertido esa zona en un polo de desarrollo que antes no existía. Es la zona de mayor desarrollo en el país en los últimos 7, 8 años, desde que yo recuerdo de haber instalado el astillero ahí hace 10 años. Así que la generación de infraestructura trae necesariamente desarrollo. Lo que ocurre es que no es una cuestión inmediata, es generar oportunidades para que se hagan inversiones y se mejore la productividad de la zona que recibe esa infraestructura. Así que en ese sentido yo creo que este gobierno tiene un camino favorable. También en la apertura de la información pública. Este proceso que se dio en parte por una cuestión judicial, pero en parte por una decisión explícita del presidente de la República, puso en evidencia unos manejos impresionantemente corruptos dentro de toda la estructura del Estado. Y yo creo que ese es un paso que no puede tener marcha atrás porque la ciudadanía se apoderó, se empoderó en eso y ya no hay caso de que eso dé marcha atrás a partir de ahora si la ciudadanía sigue ejerciendo su poder. Una conquista lograda. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Éxito. Gustavo, un gusto. Guillermo, eres candidato a senador por el movimiento Compromiso.